misterio Wilson, cuarto misterio Eloísa y el quinto misterio José Fernando. Primer misterio, hoy son misterios jubilosos, y el primer misterio es el bautismo de Jesús en el Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nosotros pecadores, nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. La muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, auxilio de los cristianos. Segundo misterio luminoso, Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre del Buen Consejo, tercer misterio luminoso, Jesús nos llama a la conversión y nos anuncia la venida de su reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Hágase, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a Cuando los te nos que nos ofenden, ofenden. no nos dejes caer en la tentación. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María, salud de los enfermos. Cuarto misterio luminoso, Jesús se transfigura ante sus apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega
Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, consuelo de los afligidos. Quinto misterio luminoso, Jesús se hace Eucaristía para alimentar a la iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Señora, oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, pero muy en especial por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también Nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
saludamos a nuestra Madre del Cielo bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario de Fátima con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Le pido por favor a los jóvenes que vayan llenando los bancos de adelante para atrás, que no dejen bancos en el medio, por favor. A los jóvenes que están en aquella fila, los demás, los de atrás, que vengan para adelante, por favor. Gracias.
¿Qué dijo? Se terminó la celebración de la misa y le dije que no ha empezado todavía, que se está esperando por aquí. Vamos, cámara. Vamos. De pie, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Muy buenas noches a todos. Una noche muy hermosa por varias razones. Primeramente, toda la iglesia está celebrando hoy, jueves, después de Pentecostés, una festividad, una celebración que a veces pasa como un poquito desapercibida,
como es un jueves, pues muchas veces como que pasa y de pronto dice, wow, eso fue el jueves y no me di cuenta. Y es muy importante porque tiene que ver mucho con ustedes y conmigo, y les explico por qué. La fiesta que hoy celebramos es la festividad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Después les explicaré un poquito lo que eso conlleva. Pero desde ahora les digo por qué tiene que ver con ustedes y conmigo. Con ustedes y conmigo, porque tenemos un sacerdocio común. Ustedes y yo somos sacerdotes, mujeres sacerdotisas, ¿no? Es el sacerdocio que tenemos en el bautismo. Yo les explico después. Pero yo tengo otro sacerdocio, que es lo que se conoce como sacerdocio ministerial. Juntos tenemos el sacerdocio de los hijos de Dios, y verán por qué le llamamos así. Pero para ustedes, yo tengo un sacerdocio que es ministerial, es decir, yo con mi sacerdocio, que es el sacerdocio de Cristo, como vamos a ver, yo les ministro a ustedes. Y esto está en el mismo centro de lo que somos como cristianos católicos. Eso, la fiesta más importante que hoy se celebra a nivel del orbe católico, de todo el mundo entero. Además de eso tenemos hoy la rondalla, es decir, todas las tunas que van a participar pasado mañana, pues hoy tienen y también tienen puntos por esto, para que hoy los jueces están aquí para la mejor canción, cómo se interpreta y demás. Y es una costumbre milenaria, porque de eso también después hablaremos. Las tunas tienen un gran sentido, una gran raíz católica, cristiana católica. Viene de España y Portugal, que eran dos naciones muy católicas. De hecho, a España le llamaba en aquel entonces la católica España. Y en las universidades, aunque a alguna gente se le ha olvidado, son producto de la iglesia. Entre las miles de cosas que la iglesia le ha dejado a la humanidad y que la gente hoy con la poca memoria histórica, pues cree que esto del hospital, por ejemplo, el hospital es un invento de la iglesia. Las clases hoy, esa clase que usted se sienta y hay un profesor, eso es invento de la iglesia. Antiguamente no habían clases, primeramente todo el mundo era analfabeto, y el que tenía el privilegio de tener un tutor o alguien que le enseñara a leer y escribir, ¿saben cómo le enseñaba? Lourdes, ¿cómo era? A reglazo puro. Por eso se llamaba, no mire, era la letra con sangre entra. Ya que no saben quién fue el que quitó eso. Católicos, ustedes lo saben. San Juan Bautista de La Salle, hay un colegio de La Salle, el que fundó esa obra, él prohibió a sus hermanos, fueron 5 personas que se unieron a él, pero todos murieron. Entonces él interpretó eso como que Dios no quería que fueran sacerdotes, sino los hermanos. De ahí vienen los hermanos de La Salle, que tienen colegio. Y él en las reglas le prohibió a los hermanos que bajo ninguna circunstancia se podía utilizar la violencia para enseñar a un niño. Y fue el primero que crea una clase de 10, 15 estudiantes. Y de ahí de entonces viene entonces la gente, y después el poder civil lo adopta. Los asilos de ancianos, las hermanitas de los ancianos desamparados, los leprosos, los lazarenos, los sacerdotes lazarenos. Y yo puedo estar ahora, pero la gente eso se le olvidó. Ahora la gente, ahora lo único que recuerda es que nosotros somos pedófilos. Eso es lo único que la gente hará, fulanito que tocamos la nalga de monaguillo y la cuestión. No digo que eso no ha pasado, pero hay mucho más que eso. Y en parte de todo esto, la universidad. De hecho, la clase noble, los famosos criollos, estudiaban en el seminario. Por eso cuando ustedes van al viejo San Juan, una de las construcciones que estaba en lo que fue en un momento dado la residencia del arzobispo de San Juan, al lado hay una construcción que acaban de venderla, y era el seminario conciliar. Y ahí venía no solamente los seminaristas, sino la clase criolla, que eran los que se llamaban los famosos bachilleres.
Entonces, la aristocracia criolla, los jóvenes, estudiaban con los seminarios, porque la educación se daba en los seminarios. Y ahí comienza la universidad. Fíjense que todavía hoy se habla del claustro de profesores. El catedrático, que viene de la palabra cátedra, el asiento donde se sentaba, en latín significa, esta es la cátedra. Y entonces se sentaban y daban una cátedra, porque él era el que tenía el saber. Y el catedrático daba su cátedra y tenía sus discípulos. Todo eso que ha pasado, por eso las togas, fíjense que están viéndole la televisión, y fue la universidad, la graduación de mi alma mater, la Universidad Pontificia de Ponce. Miren cómo se viste, ¿de dónde salió todo eso? Del claustro, de los monjes. Entonces, dentro de esa dinámica, pues los muchachos comenzaron a buscar medios para sustentarse. Y entonces, pues, de ahí empiezan ellos a las tunas, ¿no? Y claro, toda tuna tenía que tener un patrón, pero también un patrocinio de lo alto, y siempre eso tenía que ver con alguien, con ella. Y antes de un concierto de algo, era muy tradicional la noche antes ir a darle una ronda, porque usted cuando tenía una noviecita le daba una ronda. Ahí está la canción Ronda, esta canción que usted... bueno, pues, ¿qué es lo que después va a hacer las serenatas? Era una serenata a la Virgen la noche antes. Pues eso es lo que vamos a celebrar hoy. Una ronda, una serenata a la Virgen previo al concierto del sábado. Fíjense, todo esto está en el pote que nosotros estamos teniendo hoy para celebrar. ¿Qué les parece? No es digno de aplaudir de eso, ¿verdad? Claro, gloria a Dios. Así que vamos a poner todas estas intenciones por diferentes turas que van a estar participando, y sobre todo para que nosotros podamos ostentar nuestro sacerdocio con dignidad y con respeto, el de ustedes y el de nuestro, ¿no? Yo lo tengo doble, y verán cómo. Así que para prepararnos a esta sagrada liturgia, vamos ahora a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad.
bendecimos, Señor, te adoramos. Te bendecimos, Señor, te adoramos. Por tu inmensa gloria, mil gracias te damos. Por tu inmensa gloria, mil gracias te damos. Padre de los cielos, al Padre poderoso. Padre de los cielos, al Padre poderoso. Y a su único Hijo, Cordero piadoso. Y a su único Hijo, Cordero piadoso. Tú solo eres santo, tú solo altísimo. Tú solo eres santo, tú solo altísimo. Con el Santo Espíritu, Señor Jesucristo. Con el Santo Espíritu, Señor Jesucristo. Gloria en las alturas, en la tierra paz. Gloria en las alturas, en la tierra paz. A las almas puras de buena voluntad. A las almas puras de buena voluntad. Oremos. Dios nuestro, que para gloria de tu nombre y salvación del género humano, constituiste a tu único Hijo, sumo y eterno sacerdote, concede que el pueblo adquirido con su sangre, por la participación en su memorial, pueda experimentar el poder de su cruz y de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Añade, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Hermanos, teniendo entrada libre al santuario, en virtud de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina, o sea, de su carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y llenos de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Cuántas maravillas has hecho
nadie se te puede comparar. Intento proclamarlas, decirlas, para superar todo número. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Gracias. Hermanos, por favor, vamos a ponernos de pie para el canto del aleluya y la proclamación del evangelio. Mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu para que traiga el derecho a las naciones.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. Que así sea. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: he deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Palabra de Dios, aleluya. Como ya les dije al principio de la Santa Misa, hoy estamos celebrando la festividad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Vamos a tratar en un cortito tiempo explicar algo que bastante, no complejo, pero profundo. Hablar del sacerdocio de Cristo. Y lo primero que tendríamos que empezar es definiendo la palabra sacerdote. ¿Qué significa la palabra sacerdote? Puente, puente. La palabra sacerdocio significa puente. Y siempre todas las religiones han buscar un puente entre la criatura y la deidad. Usted va por todas las religiones grandes del mundo y verán que siempre están buscando, y por eso todas las religiones, no estoy hablando cositas de esas más o menos extrañas, sino religiones, inclusive religiones paganas. Fíjense que todas las religiones en Egipto, en Mesopotamia, en Grecia, tenían un grupo de hombres que se apartaban para poder ser los mediadores, los puentes entre la deidad y la gente. Ustedes, por ejemplo, muchos han visto las películas de los faraones y todas esas cosas. De hecho, en el Valle de los Faraones, que es donde enterraban a los faraones y a sus familias, donde uno encuentra a las momias, ¿no? Que es el famoso Valle de los Muertos. Había un templo donde nada más que podían entrar los sacerdotes de Isis. Y ahí donde momificaban a la gente. Hasta el día de hoy no se sabe cómo lo hacían. Porque ahí no vivía nadie, la verdad es que vivían los sacerdotes. Y ellos tenían una ciencia y demás, que hasta el día de hoy, con toda la ciencia que hay,
¿Cómo lo hicieron? Porque cuando encuentran una momia, si no sé si ustedes han visto en algún museo, es impresionante ver que tienen dientes, pelo, es prácticamente, no están muy bonitos, pero no es tampoco un esqueleto. Es una persona como disecada, pero es una persona. Estamos hablando de cientos y miles de años. ¿Cómo lo hicieron y quién lo hacía? ¿Cómo lo hicieron? Nunca lo vamos a saber. A lo mejor algún día alguien inventa, pero hasta el día de hoy nadie ha inventado cómo lo hicieron. ¿Y quién lo hacía? Los sacerdotes. Cuando el faraón moría, o su hijito, o alguien de la familia real inmediata, inmediatamente venían los sacerdotes, que inclusive todos vestían de una manera, todos estaban rapados. Todos eran muy misteriosos, ¿no? Y un poquito intrigantes que eran también. Entonces cogían el cuerpo y se lo llevaban a este gran palacio impresionante, donde empezaba todo el rito fúnebre, todo el rito funerario, hasta que entonces ya lo exponían y venían todos, entonces lo llevaban a las famosas tumbas que todos conocemos como pirámides. Pero también en Grecia están los sacerdotes. En Mesopotamia tenemos sacerdotes, aún en América Latina estaban los sacerdotes de los aztecas, de los incas, y todas estas personas, ¿cuál era su papel importante? En comunicar a la gente con Dios, el apaciguar la ira de Dios, el buscar la bendición de los dioses para la cosecha, para las tormentas. Había mucha ignorancia, pues entonces durante todos estos fenómenos se le ponía una cara y se trataba de tener algún tipo de comunicación con la deidad, para que la deidad favoreciera a los humanos. Y ahí es donde venía, ¿qué cosa? La ofrenda. Esta ofrenda toma muchos aspectos, pero casi en todas las religiones había muchos tipos de ofrendas. Por ejemplo, estaba la ofrenda de cosas, había ofrenda de comidas, pero había una ofrenda muy especial, que era la ofrenda que se hacía con sangre. En algunos casos eran sangre de animales, en otros casos eran ofrendas humanas. Por ejemplo, los aztecas cogían y arrancaban el corazón de la persona, había un altar. Y había algunos que se ofrecían, por ejemplo, muchachas vírgenes, se le arrancaba el corazón y se le ofrecía a la deidad. En sus pirámides, o sea que la pirámide azteca está cortada, no está puntiaguda como la egipcia. Entonces, ¿por qué lo hacía? Para que Dios, con ese corazón de una víctima que se había ofrecido, por lo menos, digamos que a veces la ofrecía, no que se ofreciera, pero era para que hubiera una bendición, para que la guerra se ganara, etc. Y en todo esto hay un sentido de ofrenda, de dar algo a cambio de algo. En el cristianismo nosotros tenemos un viraje de 360 grados. Ya no es una bestia, ya no es un animal, ya no es un esclavo, ya es una persona. Es el mismo Dios el que se ofrece. Y por eso Jesucristo lo va a hacer Él, y lo va a hacer de una manera definitiva y para siempre. Después del sacrificio de Cristo no hace falta ningún otro sacrificio. De ahí el nombre de Jesucristo, sumo, después de esto no hay más nada, y eterno sacerdote. Después que Jesucristo se ofrece, ya no hay otra necesidad de ofrecer nada ni nadie más, porque ya Él abrió. Por eso termina la carta a los Hebreos diciendo, ya hay un camino abierto, lo que hay es que seguirlo. Y la misa no es sino la reactuación del sacrificio de Cristo en la cruz. Yo estoy convencido de que la gente no entiende lo que es una misa. Si usted entendiera lo que es la misa, la gente iría todos los domingos, todos los días a misa, los domingos llegaría temprano y uno daría la vida por una misa, porque la misa, si usted la pudiera ver a través de los ojos de la fe, es volver a reactualizar el sacrificio del Calvario. Cada vez que se celebra una misa, Cristo se está ofreciendo al Padre. Porque como en el cielo no hay tiempo, esto no fue algo que pasó, esto es algo que se sigue celebrando a través del Cristo sacerdote que está en el altar.
cuando un hombre sacerdote entra y sube estas gradas, usted tiene que tratar de hacer un trabajito cerebral. Por eso es que nosotros nos vestimos así. ¿Por qué? Porque con las vestimentas, son vestimentas sagradas, el sacerdote en cierto modo, fíjense qué cosa más linda, trata de desaparecer. Aquí yo no veo los pantalones, no me ve mi camisa. Usted ve estos ornamentos. Y la iglesia los puso para que el sacerdote en cierto modo desaparece, el hombre desaparece y adquiere algo que no es él. Yo no voy por la calle así, ni en Halloween. Usted no se pone eso para estar por la calle. Esto no es un disfraz. Estos son ornamentos sagrados, se bendice. ¿Y cuándo es que se utilizan? ¿Para qué yo me pongo esto? Para la celebración de la misa. Fuera de la misa yo no me pongo esto. Yo no confieso así, yo no bautizo así, yo no doy la unción de los enfermos así. Yo solamente me he visto con esto que se llama una casulla, no una casucha, una casulla. Yo me pongo estos ornamentos cuando yo voy a celebrar el santo sacrificio de la misa, que ese es el nombre, no es misa, es el santo sacrificio de la misa. ¿Y qué es lo que yo vengo a hacer? En Cristo, persona de Cristo, usted no puede estar viendo al padre fulanito, al padre menganito, al padre el otro, no. El que va a celebrar esto es Cristo. Cristo se ofrece en el sacerdote y se ofrece como víctima, es víctima y sacerdote. Cristo en el altar de la cruz se ofreció y ofreció, o sea, fue sacerdote y víctima. Él mismo fue las dos cosas. El sacerdote en la misa vuelve a hacer lo mismo y vuelve otra vez a reactuar el mismo sacrificio de la cruz. Él dice, pero ¿cuántas veces vamos a hacer el sacrificio? No, es que no se está haciendo muchas veces, es una sola vez, pero que se repite en la eternidad. Y por eso, cuando la gente entendía esto, se queda, por eso es que nosotros reverenciamos, por eso es que usted ve el altar. El altar es el Monte Calvario. Por eso se inciensa. Todo ese incienso que a alguno le moleste y la cuestión, se inciensa todo lo que es sagrado. Por eso que se inciensa el altar, el libro de los evangelios, las imágenes bendecidas, se inciensan a ustedes, porque ustedes son un pueblo sagrado. Ustedes fueron comprados con la sangre de Dios. Ustedes fueron ungidos con el Espíritu Santo. Ustedes son nación santa, pueblo de su heredad y sacerdocio real. Lo que pasa por eso cuando la gente dice, yo no sirvo para Dios. Oh, Dios mío, pero qué disparate, qué disparate. Aquí hay alguien que no esté bautizado. Pues todos ustedes son nobleza. La gente buscando en la revista Hola que si mi abuela fue noble. Qué bobería, qué tontada. Usted tiene una nobleza que sobrepasa todo eso porque usted es nación santa. Ustedes lo compraron con la sangre de Dios. ¿Cómo usted gusta decir que usted no sirve para nada? Cuando fueron a pagar por usted, lo que Dios presentó fue la sangre de su Hijo. Y ese es el sacrificio. A cambio de esto, supuestamente, nosotros nos presentamos como ofrenda a Dios. Que es lo que Pablo le escribe a los romanos. ¿Qué le dice Pablo? Preséntense, no preséntense como oblación agradable a Dios. Este es el sacrificio que a Dios le agrada. No es tu dinero, no es tu cosa, no. Dios te quiere a ti. O sea, yo, Wilfredo Peña, tengo que ser una ofrenda agradable a Dios. Eso nos pone a nosotros en ropa bastante grande. Hay que llenar esta ropa. Es decir, que lo que Dios quiere de mí soy yo. O sea, que no hay nada en la vida mía que Dios no quiera. Cuando yo me lavo los dientes, yo le puedo ofrecer eso a Dios. Cuando yo estoy comiendo, yo le puedo ofrecer. No hay nada en la esfera de mi persona que yo no lo pueda ofrecer a Dios. Y eso a la gente se le chispotea porque para mucha gente ofrecerle a Dios, te voy a ofrecer dejar de tomar chocolate, te voy a ofrecer que no sé, no, pero si es que Dios quiere, no eso, sino todo lo que usted es. Y eso es lo que yo le ofrezco a Dios, mi persona,
Porque si Dios se me ha ofrecido a mí para que yo tenga vida eterna, lo menos que yo le puedo ofrecer a Dios es regreso, el retorno en la paz en mi vida. Y eso es lo que la iglesia hoy celebra. El Cristo que se ofrece y la iglesia que se ofrece a Cristo. Y yo creo que si uno por lo menos cogiera un poquito de conocimiento de esto, la vida de uno cambiaría mucho. Porque el mundo entonces cogería otra dirección. Nos daríamos cuenta que aquí no estamos para pasarla bien y a mí no me importan los demás. No, espérate un momentito, porque también tú tienes que dar aquí, dejar tu cosita. Ofrecerle a Dios la vida, los talentos, los 3 puntos de la mayordomía, que son tiempo, talento y tesoro. Y hoy pues la iglesia le da gracias a Dios porque un día como esto, y esto, mira, lo hizo aquí en la última cena. Ahí se quedó en pan y vino para que para siempre hagan esto cada vez que coman de este cuerpo y beban de esta sangre, ustedes estarán celebrando mi memoria. Y hoy pues entonces también, y todo esto, perdón, esto lo tenemos todo en común, todo. Pero hay otro sacerdocio. Que yo acabo de escribir lo tenemos todo. Tú puedes entregar tu vida como yo puedo ofrecer la mía. Pero hay otro aspecto del mismo sacerdocio, que es el aspecto ministerial del sacerdocio de Cristo. Cristo funda este sacerdocio del pueblo de Dios. Todos los que estamos aquí, los que vengan después de nosotros y los que hayan venido, pueden ofrecer sus vidas y esa es una ofrenda agradable a Dios. Y Dios te bendice por la ofrenda de tu vida. Pero aparte de ese ofrecimiento, de esa ofrenda, existe otro tipo de sacerdocio, que es el de nosotros, que es el sacerdocio ministerial. El primero se llama sacerdocio de los laicos. Usted, pueblo, tiene la capacidad de ofrecer como si fuera un sacerdote. Tú, José Fernando, tú, Isabelita, tanto mujer como hombre, usted puede decir, Señor, te ofrezco mi hijo. Señor, te ofrezco mi tiempo. Ustedes pueden ofrecer y Dios acepta ese sacrificio. Por lo tanto, si tú puedes ofrecer, el que ofrece es el sacerdote, ustedes tienen un sacerdocio, que es el sacerdocio de los laicos. ¿Y cuando a ti te dan eso? Cuando te bautizan. Cuando lo que pasa es que la gente está muy preocupada en sacar fotografía y no escucha nunca lo que están diciendo. Pero dice, y después que el niñito ya es bautizado y lo ungen con el crisma, le dice, tú eres sacerdote, profeta y rey. Lo primero que dice, tú eres sacerdote. Tú, hijito, niñito, has nacido para ofrecerte a Dios con lo que tienes y lo que es y lo que eres. Tu vida va a ser un ofrecimiento a Dios. No hay nada en tu vida que tú no le puedas ofrecer a Dios. Y tú eres profeta, porque tú vives en el mundo para anunciar a Jesucristo y denunciar todo lo que se opone a Él. Y tú eres rey porque tú perteneces a un nuevo reino, el reino del amor, de la justicia y de la paz. Esas 3 cosas, hermanos, nos las dieron cuando estábamos, después que nos bautizaron. Nos dieron el santo crisma. Si usted lo hubiera olido, es riquísimo. Es el óleo que está en el medio. Pero después de eso, hay otro sacerdocio que es el nuestro, el sacerdocio ministerial. ¿Por qué se llama ministerial? Porque nosotros estamos aquí para ministrarle a ustedes. Gracias. Gracias. Él acaba de ganarse el cielo por darle de beber al sediento. Y mi sacerdocio a mí no me sirve para nada, en cierto modo, o sea, para santificarme, pero en términos de provecho, yo con mi sacerdocio no puedo hacer nada. Yo no me puedo confesar. Es la ironía. Si yo estoy en pecado mortal y ustedes también, todos ustedes pueden, yo los puedo confesar, yo no me puedo confesar yo. Si no busco otro cura, estoy bien fastidiado. Encomendarme a la misericordia de Dios con un buen acto de contrición. Yo no me puedo dar la unción de los enfermos. Si alguien aquí le da un zaperoco, le falta algo y se está muriendo, yo puedo cogerla, yo te unjo y le doy la unción. Si a mí me pasa algo, yo no me puedo dar la unción. Yo te puedo confirmar, yo no me puedo confirmar. Inclusive la comunión, si es verdad que yo comulgo,
Pero la comunión yo la hago, la consagro ¿para quién? Para ustedes. Mi sacerdocio es ministerial, es decir, está al servicio del pueblo de Dios. Por eso es un día que estamos celebrando el don del sacerdocio, el de ustedes que tenemos en común y el nuestro que es en función de ustedes. Por lo tanto, yo resumiría todo esto diciendo, vamos a pedirle hoy que seamos gente digna del sacerdocio que hemos recibido. Y yo les pregunto, ¿qué usted le ofrece a Dios? Fíjense que el católico tradicional, cuando se levantaba en la mañana, ¿qué hacía? Ofrecimiento del día, que se los invito, hay algunos que son cortitos, y usted no salía de su cuarto sin ofrecimiento del día, que hay preciosas oraciones, Señor, te ofrezco mi trabajo, te ofrezco mis hijos, no, la gente sale por ahí, claro, eso sí, vamos de todo bien vestiditos, perfumados, pero no hemos dicho, Señor, por favor, acuérdate de que estoy aquí. Vivimos como si Dios no existiera. Y uno por la mañana y por la noche también. Porque usted no sabe si usted se va a quedar muerto durante la noche. Señor, yo te ofrezco la noche en que voy a dormir y si por alguna casualidad yo muriera esta noche, ten misericordia de mí. Pero la gente está viviendo, hermano, como si Dios no existiera. Y eso explica mucho, porque ¿qué ofrece la gente? ¿Qué usted ofrece? La gente come y no reza, porque lo menos que podemos hacer es, y es un hábito, usted, pues, mira, antes usted no es uno muerto de hambre. Yo sé que algunos lo actúan como tal, pero no, usted no se está muriendo de hambre. Y usted antes de coger ese tenedor y ese cuchillo en la mano, pare un momentito y donde esté, y si está con gente que no lo hace, bueno, usted los invita, y si ellos no, que escuchen. Señor, yo te doy gracias por estos alimentos. Hermano, aquí al lado de nosotros en Venezuela hay gente que se está muriendo de hambre. Y usted por lo menos coge ese plato de comida y le dice, gracias por este plato de comida. Usted no puede vivir como si usted fuera un animalito. Bueno, los animalitos se dan gracias. Porque cuando las aves hablan, las alas están dándole gracias a Dios. Y cuando las vacas están dándole gracias a Dios. Porque los animales dentro de su realidad saben darle gracias a Dios por lo que Dios les ha dado. El único animal que no lo hace somos nosotros, que supuestamente somos los racionales. Pues somos muy mal agradecidos. Y acuérdense de la frase de San Ambrosio. No hay deuda mayor que el agradecimiento. ¿Quién es el que agradece? Que está en deuda con Dios. Dígame usted qué cosa usted tiene que usted se la haya producido. ¿Quién de nosotros puede decirle al corazón, late, no te pares, no te tupas? Y nosotros lo que pasa es que nos han dado como un lavado de cerebro. No, porque mi vida. Usted puede decir eso cuando su vida es suya y usted hace con esa vida lo que le da la gana y la vida le responde a usted. Pero pregúntele a los asmáticos que tenemos a Luli, por cierto, a la esposa de Rafa, el sacristán, está muy malita. Cogió un ataque de asma aquí el otro día y un asmático se ahoga y no pueden decirle, destúpete. No, porque Harry Potter no existe y las varitas mágicas tampoco. Si hay un ser frágil que depende totalmente, somos nosotros. A mí nunca se me olvida, ¿se acuerdan de Armando Yáñez? ¿Se acuerdan? El día que Armando Yáñez vino aquí, lo invitamos, mira, nos fuimos a Ponderosa, eso no se me olvida. Él estaba de lo más, y pidió un pedazo de carne. Terminamos en el centro médico, ahí eso era el mediodía, y estuvimos hasta las 7 de la noche, porque un pedazo del bistec se le metió aquí, y no había manera, y corre para allá ahogándose, aquello fue, y hubo que hacer una cirugía menor para poder sacar, y lo que sacaron fue un pedacito así, un pedacito así de carne, por poquito lo ahoga. Miren qué frágiles somos. ¿Y cuántos de ustedes hoy le dieron gracias a Dios por existir? No podemos seguir viviendo así, hermano. Usted no puede ser tan mal agradecido, porque todo lo que yo tengo
me ha sido dado. Y como dice la oración, al benefactor le gusta verse correspondido. Pues chicos, por la mañana cuando te levantes, dale gracias a Dios por un día más. Porque hoy te levantaste, lo primero, cuando pusiste el pie en el piso, pudiste caminar. Pudiste caminar. Mi Osote, usted sabe que es una muchacha preciosa, jovencita. Le dio esto que le dio a ella. Me dijo, padre Willy, el domingo cuando yo me fui, que esta taquicardia, dice, no podía mover las piernas. ¿Y qué edad tiene mi Osote? 30 y pico de años. ¿Qué pasa? Que nosotros no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Pero hermano, eso es ser necio. Usted tiene que quedarse ciego para saber lo que era tener visión. Usted tiene que perder las cuerdas vocales para saber la voz que usted tenía. Usted tiene que tener una obstrucción intestinal para saber que usted podía hacer caca. Usted tiene que tener un problema, un tumor en la próstata, en la vejiga, para saber lo que usted hacía cuando usted hacía pipí. Y estoy hablando de cosas muy claras. Y nosotros nos hemos vuelto gente muy inconsciente. Como si todo esto fuera dado por dado. No, así no es, papo. Todo lo que todo el mundo tiene aquí ha sido regalado a manos llenas. Eso hablando de mí. Ahora de lo que yo tengo. Aquí nadie duerme en la calle. Aquí hoy todo el mundo combinó la ropa y se puso la ropa que le dio la gana. Usted no lleva 5 días con la misma ropa. Usted se bañó con el agua en la temperatura que usted quiso tener. Usted no se bañó con una hoja, porque en Cuba la gente se baña con hoja porque no hay jabón. Y saben cómo están en Venezuela y en Cuba, limpiándose el fondillo con la mano, porque ya no hay nada, ni hoja. Y qué ironía, esa gente da más gracia a veces que nosotros. Porque ellos saben que todo lo que tienen ha sido dado y tú ves que dice, Señor, gracias. Porque lo menos que usted puede ofrecerle a Dios es sus gracias. Y eso es lo que uno está diciendo hoy. Cuando yo soy sacerdote, mira, yo no tengo mérito ninguno. Y yo digo a la gente, es un poco, ay padre, yo que sin mérito. Yo no tengo ningún mérito. ¿Qué méritos tengo yo para ser sacerdote? ¿Qué méritos tengo yo para ser Cristo dentro de un momento y por el poder del Espíritu Santo convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo? Ningún mérito. Los méritos vienen de otro regalo de Dios que me hace sacerdote suyo para darle de comer a ustedes. ¿Y cómo se paga eso? Lo dijo Santa Teresita que está ahí atrás en esa imagen. Amor con amor se paga. Si usted está consciente de que todo lo que usted tiene es gracia, pues chico, sé gracioso. Sé gracioso. La palabra es muy bonita. Qué gracioso tú. Esa palabra va unida a la desgracia. Agraciado, desgraciado, gracioso, sin gracia. Nosotros los cristianos somos gente agraciada y por eso somos gente graciosa, agradable. Porque yo sé que todo lo que tengo viene de alguien que me lo da, Dios está loco por dar, Dios quiere dar. Pero hay que saberle pedir y hay que saber ser agradecido. Y hoy lo que estamos celebrando es el principio de todo lo que yo le estoy diciendo. Un día Jesús dijo, el camino hacia el cielo está cerrado. Ustedes lo cerraron con el pecado de Adán y Eva, por lo tanto las puertas del cielo están cerradas y el camino se cerró también. Yo no los voy a dejar así porque mi papá no quiere que su creación sublime del hombre quede tronchada. Por lo tanto, yo, porque mi papá me lo pide, voy a ser uno como ustedes. Y con mi muerte voy a destruir la muerte. Y con mi vida les voy a conceder vida eterna. Y síganme, que yo voy rompiendo los obstáculos y yo voy a abrir para siempre las puertas del cielo. Y desde entonces tenemos un mediador entre Dios y nosotros para que todo el que quiera pueda acceder a la presencia de Dios. Amén. Amén.
Si el aplauso es para mí no hay problema, pero si es para Jesucristo, hermano, está muy pobre. Unidos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, elevemos al Padre en nuestra oración por su iglesia, por el mundo y de modo especial por los llamados a participar del sacerdocio ministerial. Por lo tanto, digamos con fuerza y con fe, danos, Señor, sacerdotes santos. Danos, Señor, sacerdotes santos. Por la Iglesia Santa de Dios, por el Papa, los obispos, los presbíteros, los diáconos, los religiosos, los seglares, para que vivan conscientes de su participación en el sacerdocio real o ministerial de Cristo. Oremos al Señor. Danos, Señor, sacerdotes santos. Por los sacerdotes de Puerto Rico y del mundo entero, para que agradezcan a Dios el don de la vocación sacerdotal, intensifiquen su espiritualidad sacerdotal y se entreguen con entusiasmo a su ministerio. Oremos al Señor. Danos, Señor, sacerdotes santos. Por los sacerdotes que se sienten desanimados, dudan de su vocación y no soportan las obligaciones del ministerio sacerdotal, para que el Señor, que tanto los ama, les demuestre su amor y vuelvan al amor primero. Oremos al Señor. Danos, Señor, sacerdotes santos. Por las iglesias santas de Dios, por el Papa, los obispos, los presbíteros, los diáconos, los religiosos, los seglares, para que vivan conscientes de su participación en el sacerdocio real o ministerial de Cristo. Oremos al Señor. Danos, Señor, sacerdotes santos. Por los que se preparan para ser sacerdotes del nuevo milenio, para que vean siempre en Jesucristo sacerdote el modelo acabado de amor al Padre y a la Iglesia y de entrega a los demás. Oremos al Señor. Danos, Señor, sacerdotes santos. Por los sacerdotes, y este es un momento bonito para uno pensar en los amigos sacerdotes que uno ha tenido. Todos, ¿verdad? Hemos tenido a alguien, un sacerdote que nos bautizó, la primera comunión, quizás el que lo confesó por primera vez. Ya usted sabe a quién yo me refiero, que entregaron su vida a servir a la iglesia y dejaron este mundo para que estén gozando del gozo de su Señor, que Jesús prometió a sus siervos fieles. Oremos al Señor. Danos, Señor, sacerdotes santos. Por la salud de Carmen Judith Vilanova, David Ortiz, Miguel Aulet, Nora, Miriam y Janet Santiago, Arcadio López Santiago. Oración de liberación por Amat y especialmente por Nelson Millán, que ustedes saben es un hombre de Dios. Él tiene turno por la noche en la capilla. Lo vamos a extrañar. Está bien, ha tenido un problema cardíaco, le dio un infarto. Cuando empezó la misa, estaba reponiendo, le habían puesto una mallita porque ya se operó. Está bastante delicadito, está estable, pero hay que orar mucho por él. Un hombre muy bueno, un hombre muy de Dios. Roguemos al Señor. Danos, Señor, sacerdotes santos. Y por el eterno descanso de Wilfredo Vélez, Bernardo Lafontane, Ángel Luis Santiago, Juan Olavarrieta, Sixto Cruz y Nora Farias y Margarita Navarrete, oremos al Señor. Danos, Señor, sacerdotes santos. Acoge, Padre, la oración de tu iglesia, reunida en torno a tu Hijo Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y concédele lo que en su nombre te ha pedido, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, Señor, te pedimos por esta ofrenda que traemos junto con el pan y el vino,
que en ella nosotros te mostremos nuestro agradecimiento y generosidad. Regresa a nosotros esta ofrenda en bendiciones de salud, trabajo y armonía familiar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su ofrenda. Mira que se lo dije. Le dije que verdaderamente que chequeara la batería. Jesús.
Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, Él mismo, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se entregó primero a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó ofrecerlo en su memoria. Cuando comemos su carne, inmolada por nosotros, somos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre, derramada por nosotros, somos purificados. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a Wilfredo, a Bernardo, Ángel Luis, Juan, Sixto, Noria y Margarita, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, vamos juntos a rezar con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, demos una señal de paz. Cordero de Dios, bendita, el Señor.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Hermanos, vamos a hacer la oración de la comunión espiritual para todos aquellos hermanos que no pueden hacerlo de forma sacramental. Amén. Creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Cuerpo Te y amo sangre de Cristo. sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora Cuerpo y dentro sangre de de mi Cristo. alma, ya que no puedo recibirte sacramentalmente. Cuerpo y la Ven sangre al de menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Yo no sé, yo sentí que se derramó agua. Y fuego el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía y mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, que sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir. Y fuego el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná del desierto, mi energía y mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada puedo, porque Jesús es pan de vida eterna. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, Embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. El enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Padre y Señor nuestro, por la participación en este sacrificio que tu Hijo nos mandó celebrar en conmemoración suya, te pedimos que nos conviertas junto a Él en una ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes, hoy por todos los sacerdotes vivos y también por todos los que nos dejaron un gran legado.
ofrendaron sus vidas para que nosotros hoy seamos pueblo de Dios, cristianos, hombres y mujeres de bien. Consérvalos, te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles. Tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder. Te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo. Amén. Bendición de las almas. Amén. Se pueden sentar. Ahora inmediatamente vamos a comenzar con la serenata a la Virgen, tan hermoso que son, como ya les digo, parte de todo el concierto del sábado. De hecho, hay puntaje, esto es parte de la puntuación para la competencia de las cinco tunas que van a participar. Además, gracias. Además de una tuna invitada, que es la chavala, que van a estar con nosotros. También quería decirle que inmediatamente que ellos terminen, ellos después pasan al salón, para allá hay un intercambio con ellos, una merienda para ellos. Pero nosotros tenemos también el kiosco, venta de todo lo que usted quiera, y también va a estar abierta la oficina parroquial para los que están todavía comprando los boletos para este homenaje a los padres. Parte de todo esto es tratar de hacer varias cosas dentro de un mismo evento cultural. Primeramente, honrar a nuestros papás. Cuando se habla de la mamá no necesita, porque todo el mundo ha nacido de una mamá. Pero no nos olvidamos un poquito que para que haya una mamá hace falta un papá. Pero los papás están un poquito desprestigiados, ¿no? Porque desgraciadamente con ese morbo que ha desarrollado la sociedad actual, siempre se destaca el papá que no cumple, el papá que es abusador, el papá que es maltratante. Y yo digo que por uno que sea así, hay 10 que son tremendos papás, que van al cuido, que llevan al niño al médico. Y fíjense últimamente, es muy bonito que a veces yo espero, a veces me parece que son papás que a lo mejor tienen el niño ese fin de semana. Pero yo estoy viendo últimamente muchos papás en restaurantes que están solitos con el nene o con la nena y los quieren, cómo los cuidan, le dan de comer con una ternura muy bonita. Y yo creo que eso también hay que aplaudirlo porque hay muchos papás. De hecho, uno siempre habla del hombre abusador, pero yo conozco muchas mujeres abusadoras. Lo que pasa es que cría fama y acuéstate a dormir. Pero aquí yo tengo 2 o 3 jineteras de esas wow, que me hacen amar el celibato todos los días mucho. Pues la gente dice, padre, porque usted no se casa, déjenme tranquilo que con lo que yo estoy viendo en el mercado, yo estoy muy tranquilo. A mí la almohada me hace compañía y no me grita. Porque aquí hay algunas que, wow. Pero bueno, que le dice, mira, tengo hambre. Y ella va. O sea, algunas que si no te dan, o sea, así que. Pero nosotros cogimos mala fama y no hay quien nos las quite. Pero por eso es muy importante. Yo tuve a mi papá muy poquito tiempo, lo tuve hasta los 9 años, no hasta los 11. Bueno, hasta los 9 porque ya después
ya estuve en varios lugares y no lo podía ver todos los días como siempre era, pero lo que me dio siempre lo atesoro mucho. Y en honor a él es que yo hago esto, ¿verdad? Y muchos padres que son excelentes, aquí los tengo en la parroquia. Al mismo tiempo, no dejar que muera esta tradición tan bonita. Estaba hablando con una persona muy querida que es de España, es española, y me estaba diciendo, padre, ya prácticamente las tunas en España han desaparecido. Es una lástima, Puerto Rico todavía las tiene, pero si no le inyectamos, cuando vengan a ver tampoco, porque la gente hoy es correr, sacar títulos para trabajar y ganar chavo. Y entonces no disfrutan de ese tiempo tan lindo que es la universidad. Yo la gocé muchísimo, el centro estudiante, el club de filosofía, yo estudiaba filosofía, el coro, los deportes, yo estaba en el equipo de tenis. Yo disfruté mucho mi universidad, porque yo estudiaba en la Universidad Católica de Ponce, ¿verdad? Es una gran universidad, además está en Ponce. Así que, sí, bueno, lo siento mucho, no está aquí, está en Ponce. Así que a mí yo tengo como una especie de compromiso con las tunas, porque son muy lindas y tienen una gran tradición. Y parte de esa tradición es la que vamos a llevar ahora. Las tunas tienen mucho de la iglesia, se las hicieron en las universidades, y las universidades eran casi todas dirigidas por la iglesia, o completamente o en parte. Yo podría decirle, por ejemplo, la Universidad de La Habana, que hay tanta cosa, si usted entra va a darse cuenta que es como un convento, y esa universidad, que la gente no lo sabe, esa universidad empezó por los padres dominicos, los que están en Bayamón, los que tienen la universidad. Ellos fueron los que fundaron la Universidad de La Habana, que después entonces el Estado la acogió. Y si usted la mira, parece un claustro. Y todo, ahí viene el claustro de profesores, como dije anteriormente. Y hay que ayudar, y por eso PSB, nosotros este es la cuarto festival, y mientras la gente responda y nosotros podamos, nosotros todos los años, como homenaje a los padres, tendremos a las tunas de Puerto Rico para agasajarlas, para homenajearlas, al mismo tiempo que lo hacemos con los papás. Así que por esa razón estamos aquí hoy y espero que vayan el sábado. Pusimos un precio lo más económico posible. Esta es la única vez que PSB hace algo sin ningún... Los fondos no son ninguno porque no queda nada, sino precisamente para nuestra beneficencia es beneficiar a las tunas, enaltecer ese género musical. Por lo tanto, pusimos un precio que cuando uno viene a ver se va completamente, que son los $30. Lo que usted tiene de más es el IBU, no somos nosotros. Si no hubiera IBU, hubiera sido $30, y para el festín que usted va a tener el sábado, eso es prácticamente haber regalado, porque nada más con las 5 tunas, más hay 4 números de zarzuela, eso es cualquier lugar, eso menos de $80 usted no lo va. Pero la idea es que la gente vaya. Por eso lo pusimos a los $30 más todos los impuestos que hay. Así que hoy me pusieron, ¿verdad? Lo que vamos a estar vendiendo en los kioscos todo tiene que ver con España. Caldo gallego, frituras artesanales hechas hoy, acapurria, eso. Y dice que se están vendiendo una rifa de $2, varias cosas, un air fryer, un televisor de 32 pulgadas, una plancha eléctrica y todo, porque esto que se está rifando es por fondos de nuestra feria de familia que tendremos al final del mes de julio, que ya casi está casi ya seguro. Primeramente ya Límite 21 dijo que sí, y el Gran Combo también. Así que ellos van a estar en la feria del mes de julio, más pero hay unos gastos y demás, entonces se está haciendo esta rifa y todo eso, así que usted compra. Los turnos van pues al salón parroquial. Y ahora pues comenzamos nuestra serenata a la Virgen, y la primera tuna que va ahora porque acuérdense que ustedes también califican, ¿no? Desde la entrada eso se está calificando, y es la tuna de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, y van a hacer un instrumental, un pasacalle, el minero boliviano y la canción a la Virgen, el Ave María. Recibamos a la tuna de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo.
La imagen que estamos venerando viene de Portugal. Esta imagencita, y tiene una historia muy bonita, no la voy ahora a compartir, pero quería decirle que la persona que confeccionó esta imagen de Nuestra Señora del Rosario de Fátima es el nieto del que hizo la imagen que está hoy en el camerín. Ustedes saben que cada vez que ha habido una aparición, bueno, algunas, en el caso de Guadalupe, pues quedó impregnada en la tilma de Juan Diego. Pero, por ejemplo, pasó con Bernardita, que Bernardita, que era muy simpática después de todo, porque cuando ella la describió, buscaron al mejor escultor que había en Francia, y cuando vino con la imagen, que es la que usted ve por ahí, ¿verdad? Que está, dice, ay, pero qué fea. La francesa un poquito se muere, pero ellos son los que describen. Lucía, Francisco y Jacinta describieron a la persona, al artista, y él fue el que hizo la imagen que está en el camerín. El nieto de él es el que hizo esta. Estaba en Portugal, yo me enamoré de ella, no tenía dinero para comprarla, me mostraron muchas que ninguna me gustaban, porque todas las que me gustaban eran muy caras, pero hay una fotografía que estaba en el almacén, y yo me recosté de ella, así como la cogí, porque ella estaba en una cosita así grande, yo le dije, no sé cómo, pero tú te vas conmigo. Y me fui, estábamos en un grupo peregrinación como el que vamos ahora, y yo me fui, y pasaron como un mes y pico, y un día llega una caja inmensa, y me dice la oficina, padre, ahí hay un paquete para usted. Digo, ¿de dónde viene ese paquete tan grande? En una caja. Dice, eso viene de Portugal. Digo, ¿de Portugal? Yo no compré nada en Portugal. Dice, bueno, vamos a abrirla. Y cuando la abrí, era ella. Un matrimonio que estaba conmigo, la compró sin yo saberla y ahora está aquí para la devoción de todos nosotros. Así que los tunos le están cantando a una imagencita hecha por el nieto del que hizo la que está en el camerín y viene de Portugal. Así que es una devoción muy bonita. Tenemos un pedacito del santuario de Fátima aquí con nosotros. Y ahora la próxima tuna es la tuna de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. El pasacalle es la entrada, va a ser el Salva Rociera y la canción El corazón de Virgen Ave María Mater Misericordia. Recibamos a la tuna de la Universidad Universidad Interamericana de Puerto Rico. Si tú puedes, corta, porque acá las flores que están ahí. Las flores las pusieron con nada, si puedes cortar o ponlas en el voy a buscar una línea.
más allá de la realidad, como ola de marea, de la que nace el canto. Ave María, cantará el alma mía, como una águila en el viento, se encomienda y va, vuela. Tú eres la voz que yo siento en el desierto a mi alrededor. Eres antídoto a la ausencia de mis días frágiles, y por eso ahora yo canto. Ave María, cantará el alma mía, como brilla el río al mar, el horizonte que no tiene. Santísima Virgen de la Misericordia, dirige tu mirada bondadosa sobre tus hijos, admítelos en tu presencia amorosa, acógelos en tu inmaculado y dulce corazón, que tu compasión nos llene de todo lo que necesitamos. Por ti, María, Madre de misericordia, porque pide el amor que es sentido de La tercera tuna que vamos ahora a compartir es la tuna Bardos de la Universidad de Puerto Rico. El pasacalles, las fiestas y la canción a la Virgen donde quiera que vaya. Recibamos a la tuna Bardos de la Universidad de Puerto Rico. Ave
Santísima Virgen un pasaje del libro de Ruth, de parte de la Tuna Baldos, donde quiera que vayas. Es una preciosa. Donde quiera que vayas, yo iré. Donde quiera que vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios el mío será. Donde quiera que mueras, moriré. Y allí a tu lado me enterraré. Estaremos juntos por siempre, y en donde nuestras vidas será el amor. Donde quiera que mueras, moriré. Y allí a tu lado me enterraré. Estaremos juntos por siempre, y en donde nuestras vidas será el amor. Estaremos juntos por siempre, y en donde nuestras vidas será el amor. Recibe nuestra humilde ofrenda ante ti, Virgen María, en la noche de hoy. Gracias por todo lo que nos da día a día y será hasta una próxima. La próxima tuna que vamos a escuchar es la tuna de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.
el pasacalles Ven conmigo y la canción a la Virgen, el Salve Regina. Recibamos a la tuna de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. No le cortaste la niñita, no le cortaste no va, la niñita que la juro. Sí, que se abra. Se puede hablar. Suspiramos.
Y la última tuna de esta noche es la tuna de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón. El pasacalle es instrumental y la canción a la Virgen, Madre del Silencio. Recibamos con un fuerte aplauso a la tuna de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón. Que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.